Bien, pues bienvenidos todos a esta presentación, ya acercándose la Semana Santa, ¿no? A una semana, y queremos prepararnos para este acontecimiento. ¿Y qué mejor medio para prepararnos que el arte y la música, ¿no? Medios tan humanos y al mismo tiempo tan divinos, porque nos acercan de una manera especial. Entonces, ese es el objetivo de esta presentación del día de hoy, irnos preparando a través de diferentes imágenes que vamos a contemplar. Pero más allá de una preparación intelectual, también es una preparación del corazón, de un encuentro con Dios. No basta simplemente mirar un cuadro como mirar una foto. Hay que encontrarse detrás de esa imagen, ¿no? Hay que buscar el encuentro. En la cultura bizantina está más presente esta idea de la imagen como punto de encuentro entre lo divino, lo vimos en la clase, entre lo divino y la persona. En la cultura occidental, la iglesia romana tuvo un efecto más pedagógico, más devocional, pero el otro aspecto también es algo que enriquece la presencia de Dios a través de las figuras sacras. Entonces el día de hoy vamos a buscar ese objetivo también. Hoy encontrarnos con Dios en el arte. Y concretamente descubrir diversos aspectos de la pasión de Cristo que te interpelen personalmente a ti. No se trata simplemente de ideas abstractas, sino de qué es lo que Dios quiere pedirte esta Semana Santa a ti, en tu circunstancia actual, porque no eres el mismo de 2024. Esperemos que no, porque o que seas mejor todavía, ¿no? Entonces, el día de hoy, tratemos de buscar esto. ¿Qué me quiere decir hoy Dios para vivir lo mejor posible la Semana Santa, que ya está aquí, está a la puerta? Les voy a hacer rápidamente un recorrido de lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, el rol del arte en la religiosidad, muy ampliamente. No vamos a meternos de lleno aquí porque podríamos durar 20 presentaciones de Duke in Altum, o más, ¿no? Sin problema también. Pues eventualmente las abordaremos, ¿verdad? Pero por el momento vamos a dar una presentación sencilla, para que se queden con el hambre, para que digan, tráiganlo otra vez, tráiganlo desde Cancún, ¿no? Luego vamos a ver ejemplos artísticos muy concretos. Vamos a hacer básicamente un recorrido cronológico, empezando desde una representación antigua hasta una muy contemporánea. De hecho, nos vamos a sorprender de lo contemporánea que es. Y a lo largo de este recorrido cronológico vamos a analizar y contemplar. Analizar involucra más el aspecto intelectual, visual, y la contemplación del aspecto afectivo y de la voluntad, ¿no? Queremos que la voluntad, a través de estos aspectos, se mueva, se enternezca, se motive a vivir la Semana Santa como te toca vivirla, a ti. Hay que enfatizar mucho eso, a ti. No al grupo, no a la fraternidad, no a la comunidad, sino a ti. Muy bien, pues empecemos. Aquí vemos diversas representaciones de la pasión de Cristo, ¿no? De distintos tiempos, de distintos estilos, incluso hay una representación cinematográfica ahí. Y son el mismo tema, pero no son la misma expresión. Es algo curioso. Habrá una que te guste más, otra que digas, ¿qué es esto? Quítenlo. Eso no es digno de llamarse arte, quizás podrías pensar así. Pero detrás de esas representaciones hay una experiencia, no necesariamente religiosa, pero hay una experiencia humana que se quiere transmitir a aquel que está viendo el cuadro. Y por eso voy a permitirme hablar un poco sobre el arte en general y ligarlo al tema de hoy, que es en la pasión de Cristo. A lo largo de la historia, el arte ha cumplido diversas funciones. Ornamental, es decir, que se vea bonito un lugar; narrativa, contar alguna historia, algún mito, algún evento en la historia de un triunfo de un rey, por ejemplo; social, es decir, transmitir un malestar o un gozo que todos viven colectivamente y dejarlo plasmado; una función religiosa, es decir, como una especie de acercamiento a lo divino. Lo vemos en el arte de la prehistórico, como esos tótems, ¿no? Que traen la buena suerte, traen la fecundidad, traen los frutos de la tierra. Y es distinto de la función ritual, ¿no? Que es precisamente dentro de un contexto litúrgico, por usar esta palabra cristiana, pero no necesariamente litúrgico como lo entendemos hoy, sino que utilizan esta imagen para hacer determinadas cosas. Entonces ha tenido muchas funciones,
pero ha tenido siempre algo en común. Eterniza experiencias, ideas de fondo, quedan para la posteridad. Es una visión del mundo que se transmite. Desde la filosofía griega, especialmente Platón, el arte es concebido como mímesis, es decir, imitación. Pero no se trataba solamente como una imitación de la realidad. Se trataba de representar la realidad, pero de una manera perfecta. ¿Y cómo resuena el eco de Platón? Pues a través de esa alusión a un ideal. Por eso luego vemos en el arte clásico cómo se rige a través de cánones de belleza, ¿no? El canon de Polícleto es el más famoso. El mismo Partenón está estructurado de forma geométrica, porque están tratando de hacer una realidad lo más bella posible, lo más parecido a su ideal. Ya en el arte helénico pasa un poco de esta perfección visual al drama y a la vida ordinaria, pero no dejan de ser bellas. Y vemos ya un distanciamiento muy claro de un arte egipcio o de alguna cultura de Mesopotamia a un arte griego, ¿no? Ya incorporando este ideal de belleza. El arte representa lo real bajo la luz de lo ideal y así manifiesta una belleza ontológica de las cosas que Tomás de Aquino expresa con una frase latina que es: lo bello, pulcrum est quod visum placet, aquello que atrae la vista, aquello que te engancha, aquello que agrada. Esta experiencia estética tiene un poder transformador. Nos recuerda también que nuestras vidas están llamadas a ser bellas, que están llamadas a ser coherentes. Por eso la Iglesia también ha promovido el arte como un camino hacia lo trascendente, como una vida para educar y para elevar el alma hacia Dios. Frente a ciertas rupturas del arte moderno y conceptual, esta concepción clásica del arte sigue invitándonos a vivir de forma armoniosa con lo que creemos. Ahora, ¿cómo se liga esto con la pasión de Cristo? No queremos hablar simplemente del arte en sí, queremos hablar de un arte que transmite el misterio más grande de la humanidad, que Dios hecho carne sufre. No es cualquier cosa, no es un triunfo más de un rey, es una victoria que no entendemos porque aparentemente luce como una derrota, luce como un ocultamiento de lo divino, un triunfo aparente de la maldad y del pecado. Este misterio tan grande no puede ser agotado, ni por la razón, ni por los siglos. Es un acontecimiento que más que explicarse se acoge con el corazón, se acoge en el silencio del sábado santo, de la espera. La entrega de Cristo ha transformado vida de innumerables personas, ha derribado imperios, convertido tiranos, fortalecido a los débiles y recordado a cada uno que su vida vale la pena, porque ha sido rescatada a un precio infinito. Y el arte de la pasión nos recuerda eso. No es casual que haya sido uno de los temas más recurrentes en la historia del arte. Artistas de todos los tiempos, culturas y creencias han intentado representar este misterio desde su propia mirada. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la pasión de Picasso, ¿no? La crucifixión de Picasso, esta que no está completa, pero ahí, en este caos, en estas figuras entrecruzadas, algo deformes, se expresa de fondo el caos del sufrimiento. Y estos rasgos va a utilizarlos unos años más tarde para su famosa obra de la Guernica, ¿no? Que hace alusión al bombardeo del pueblo al que hace referencia. Entonces, de fondo está una idea que transmite una realidad. La pasión de Cristo fue cruenta, fue cruel, fue inexplicable, aunque Picasso no haya sido un buen cristiano o practicante, ¿no? El arte se convierte así en un recurso visual que permite al espectador abrirse a perspectivas nuevas, más íntimas, hacia este misterio de la fe cristiana. Vamos a recorrer ahora distintas etapas de la historia y ver qué nos quieren transmitir distintos autores. En alguna ocasión acompañaremos la contemplación con una pieza musical para meter todos los sentidos, que te enfoques. Si estás viendo la pintura y de repente, ay, se me olvidó pagar esto, dejé los frijoles prendidos, no sé. O sea, que ahorita se te olvide y te metas de lleno. La música va a ayudar para eso, también es este vehículo hacia la contemplación. No vamos a dar en todas porque si no esto se acaba mañana y hay que trabajar mañana, ¿no? Pero sí vamos a hacer una que otra. Y para ir calentando vamos a empezar con una imagen. El Cristo Redentor, ¿no? De doble autoría de Benedetto Bonfigli y el otro de Bartolomeo Caporali, el otro que ayudó con él. Sigue un poco todavía el estilo
de la iconografía bizantina, porque atrás tiene su fondo dorado, tiene la cruz detrás, y eso es característico. Siempre que se representa a Cristo, se representa con la cruz. En el canon bizantino no se representa a la Virgen ni a ningún otro santo con la cruz más que Cristo. Pero también va agregando nuevos elementos del Renacimiento inicial. Estamos en el siglo XV. Y estos detalles son la mirada de dolor. Normalmente el Cristo bizantino va a ser un Cristo hierátrico, sin expresión, y normalmente haciendo el signo de bendición, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero normalmente es una figura muy estandarizada, y en este caso, ¿no?, es un Jesús sufriente, un Jesús que, como nos dice alrededor de su aureola, es rey. Y también contrasta esa sangre que cae de su rostro, cuya fuente es la frente que tiene incrustadas espinas, y está mirando directamente a su espectador, como preguntando: ¿qué vas a hacer de este sacrificio? ¿Qué vas a hacer de esta sangre que cae? Vean cómo resalta ese rojo con el dorado, ¿no? Como ese contraste entre lo divino, la realidad del cielo, pero al mismo tiempo el sufrimiento. Y es un tema recurrente en la pasión. Contradicción aparente. ¿Qué vencerá? Y al mismo tiempo el rojo de su túnica continúa a representar la realeza. Es Cristo Rey, pero su corona es de espinas. Quiero acompañar esta primera reflexión con un canto de Santa Hidelgarda de Bingen, una gran mujer de la Edad Media que exploró muchas áreas de medicina, de filosofía, teología. Una gran mujer que también tiene uno que otro canto. Vamos a escuchar uno de ella, que se llama O Cruor Sanguinis. Y se los dejo también el texto aquí para que lo sigan. Vamos a continuar. Primero quiero hacer una puntualización. La representación de la crucifixión no era frecuente en el arte paleocristiano, en la iglesia primitiva, porque era un evento todavía muy reciente y era un evento muy, muy sangriento y muy humillante. La gente culturalmente, digamos, no estaba preparada para contemplar algo así, ¿no? Es como si, un poco así una imagen imperfecta, pero si Jesús hiciera hombre hoy y es decapitado en una ejecución de los narcos, nosotros no quisiéramos ver eso, ¿o sí? No, aunque nos haya redimido así, pero es algo muy traumático. Entonces los cristianos, los primeros cristianos, decidieron representar al Salvador bajo otras figuras. Algunas de las más comunes son el buen pastor, otras también frecuentes es Jonás siendo devorado por la ballena, como imagen de su estancia en el sepulcro. Vemos aquí también una imagen de las catacumbas de la hemorroísa tratando de tocar el manto de Jesús. Y así vemos distintas representaciones, la vid y los sarmientos, pero la cruz no se aborda directamente todavía. En el ámbito oriental, bizantino, lo que floreció sobre todo fueron los iconos. Y tenemos aquí, por ejemplo, una de las representaciones de icono más antigua que se conserva. Y hay también un Cristo Pantocrátor, donde está al centro, con su corte de ángeles, el obispo local, pero digamos, prefieren representar al Cristo con poder. E imagínense si los cristianos, a ese tiempo ya no, pero venían de distintas persecuciones, no eran entendidos. Entonces, de alguna manera también esa imagen de Cristo fuerte, Cristo todopoderoso, de hecho, Pantocrátor significa eso, todopoderoso. Esta es, en cambio, la primera representación de Jesús crucificado. Este grafito que encontraron en el Monte Palatino, en Roma. Y si se fijan, no es una representación para venerar, ni para contemplar. Al contrario, es una burla, muy posiblemente una burla de niños romanos hacia un niño llamado Alexámenos. Se burlan de él y representan a Jesús crucificado con cabeza de burro. Las letras que ven ahí es Alexámenos adora a Dios, adorando a Dios, ¿no? Entonces, por eso le decimos que es una referencia a Cristo, porque pues ¿qué otro Dios murió crucificado? Entonces, para darnos una idea de la crucifixión, y eso no era una fuente de contemplación y de piedad originalmente. Esto va a ocurrir posteriormente. Aquí tenemos una de las primeras imágenes de la crucifixión y se encuentra en una puerta de una basílica en Roma, la Basílica de Santa Sabina.
Y ahí, en uno de esos cuadros, se tiene de los primeros registros de una crucifixión, pero con un fin de piedad, no burlesco como el anterior que vimos. Y también casi al mismo tiempo se encuentra este crucifijo del 432, ¿no? Más estilo bizantino. Pero aquí todavía hay una característica, todavía no se atreven a representar una agonía, un Cristo muriendo o sufriendo, sino un Cristo todavía triunfante. De hecho es el Christus triunfans, un Cristo que está erguido, la cara serena y detrás las escenas de la pasión. Pero todavía no entramos a ese realismo y a ese drama. Estamos después. Y a lo largo pues tenemos otros crucifijos famosos, que ya estamos entrando en una época que se aproxima más al sufrimiento. Por un lado tenemos el famoso crucifijo de San Damián, que lo tienen en su parte extrema derecha, y es un Cristo todavía sereno, todavía que no sufre, que no está bajo los efectos del dolor. Pero hubo un cambio en la historia del arte con Giunta Pisano, porque él es el primero que empieza a representar a Cristo agonizante. Y tenemos aquí a su izquierda esta imagen, un Cristo con dolor, la cara con más sufrimiento. Vemos incluso una inclinación, una ligera inclinación, una curvatura. ¿Y a qué se debe esta nueva representación del dolor ya presente en estos artistas? Pues principalmente la predicación de San Francisco de Asís, que él empezó a hablar de un Dios más humanizado, un Dios hecho carne, un Dios por tanto que sufre. Y ahí comenzó una revolución cultural, donde los artistas empezaron a ser más y más realistas, a incluir más movimiento, rompiendo con esos cánones bizantinos, ese gótico de Venecia, veneciano, inspirado también en el bizantino, o el románico, que eran figuras todavía más hieráticas. Ahí empieza a meterse el dolor, la emoción, el dinamismo. Y llegamos a esta obra de la crucifixión por el maestro de Urbino, muy posiblemente un discípulo de Giotto. Sí alcanzaban a ver a todos bien, ¿verdad? Muy bien. Vean cómo, para empezar, ya es un plano más amplio, no solamente una cruz cuyas escenas de la pasión se ponen detrás, sino ya es toda una escena. Tenemos el cielo y en el cielo tenemos los ángeles moviéndose, como dirigiéndose hacia Jesús. Uno incluso está llevando una copa. Cristo sigue en agonía y hay todo un drama abajo, ¿no? Porque está María llorando, las mujeres consolándola, San Juan también volteándolas a ver y al mismo tiempo como desconcertado, María Magdalena a los pies de Jesús y otros personajes. Entonces ya se empieza a meter dinamismo, a meter vida, a aproximarse más a lo que fue o lo que pudo ser la crucifixión de Cristo, un escarnio. Y esta vez me quiero concentrar en una figura muy curiosa, que para mí se lleva la escena. Cuando vi este fresco por primera vez realmente me conquistó. Y se trata de María Magdalena, que está allá a los pies. Porque ahí vemos una mujer apasionada. La misma mujer que se quería llevar el cuerpo de Jesús cuando no lo encontró, que dice el jardinero, ¿dónde está? Voy por él. Esa mujer apasionada es aquella que ha roto todas las barreras para estar a los pies de Jesús. Y sí, a los pies. Para ella eso bastaba, porque esos pies la habían rescatado, esos pies habían recorrido cañadas oscuras para traerla de vuelta al redil. Decía, Señor, por lo menos quiero estar cerca de tus pies, esos pies que enjugué con mis lágrimas y con mis cabellos. Quiero que sientas mi piel cerca de ti, porque aunque estés crucificado no me quiero alejar. Y se aferra a esos pies como su última esperanza. Vamos a otra obra de arte posterior, de Jerónimo Bosch. También una obra curiosa y distinta, porque a pesar de que estamos en el Renacimiento, prácticamente, utiliza la caricaturización de los personajes que encontramos en la escena de la Pasión.
y vemos todos los personajes dispersos, difuminados. No hay un orden, no hay una jerarquía ni estructura, sino que la cruz divide lateralmente el cuadro. Y al centro se encuentra Cristo y alrededor la gente que participó de esta escena. Cristo pasa como uno más, pero hay algo que lo distingue, que es su semblante. Es el único semblante que no es grotesco, que no es feo, sino que está de alguna manera como conteniendo su ira, ¿no? Como conteniendo su poder, sometiéndose a la voluntad del Padre, tratando de vivir con serenidad este momento caótico. ¿Y qué podemos notar de aquí? ¿Qué podemos rescatar? Que Cristo no se entregó por criaturas bellas. Cristo no se entregó por lo mejor de la humanidad. Uno daría su vida por algo que conviene, por algo hermoso, pero no daría su vida por algo feo, algo que te ataca. Pero Cristo sí lo hizo así. Entonces esta escena del día de hoy, pues puede ser también la escena que vivamos en una semana y cacho, el Viernes Santo. Porque mientras estén ustedes en los oficios de Semana Santa, de Viernes Santo, pues quizá mucha gente así esté alrededor y ni se percate del gran misterio que está sucediendo. Pero tú sí estás ahí. Y tú estás en esta figura que encuentras en la esquina inferior derecha, para los que están viendo de frente, ¿no? La Verónica, que si se fijan bien de alguna manera también comparte ese rostro de Jesús como participando de sus sentimientos, de lo que él está viviendo. Ella también tiene la cara con los ojos regados, volteando hacia abajo, y tiene el santo velo con el que enjugó el rostro de Cristo. Entonces, Cristo y la Verónica son los que ponen belleza a este cuadro grotesco. Ellos son la belleza, como tú también puedes ser la belleza en este mundo que no ve el sacrificio. Vemos al fondo, aquí atrás, no se alcanza a ver en la parte superior de la cruz unas manos y luego una figura. Ese es el cirineo, ¿no? También como desvaneciéndose, como desapareciendo para que Cristo sea el protagonista. Él ayuda, pero no busca el primer plano. Es Cristo. Luego en la esquina inferior derecha tenemos a 3 hombres burlándose del ladrón malvado. Y el hombre mirándolos también, con cara pues muy, muy desagradable. Los soldados con indiferencia. Allá arriba incluso representó un monje con una cara muy malvada y también bastante desagradable. Y hace referencia a esto, a este mal que existe, donde tú puedes participar con Cristo para hacer la belleza, la armonía, la esperanza. Aquí también vamos a escuchar una canción, un canto, inspirado en las lamentaciones de Jeremías. Es el famoso O vos omnes, qui transitis per via. Attendite et videte, si est dolor sicut meus. O ustedes que pasan por el camino, vean si hay un dolor comparable al mío, ¿no? Al dolor con que soy atormentado. Y este Cristo que dentro pregunta eso, ¿habrá alguien que mira este dolor? ¿Habrá alguien que mira esto en medio de la fealdad del mundo? Vamos a dar ahora un salto hasta el romanticismo, varios siglos después, para ver esta obra de Caspar Friedrich David, un autor que es de los principales representantes del romanticismo. El romanticismo se caracteriza por esta nostalgia por el pasado, una conexión también por la naturaleza de manera particular, como el espíritu del todo, ¿no? Al que se comunica. El hombre con la naturaleza es el mismo y añora las glorias de culturas pasadas. Eso, en pocas palabras, es el romanticismo. Y vemos aquí una pintura muy romántica en ese sentido, porque es el Cristo en las montañas. En su momento esta pintura, que fue originalmente pensada para un retablo de una iglesia, de un altar, fue un escándalo. Decían, ¿cómo es posible que se represente la crucifixión así, en medio de la naturaleza? Es una falta de respeto muy grave. Eso era lo que se pensaba. Pero de fondo hay una interpretación que el mismo autor escribió en una carta para dejar claro por qué está así y qué significa cada uno de estos elementos. Para empezar, vemos la montaña. Hace alusión al Gólgota, ciertamente a esa colina
esa colina donde murió Cristo, pero al mismo tiempo, dice el autor, que simboliza la fuerza de la fe, que estamos anclados en una fe firme, como una roca. Si fijan, es muy, muy rocosa la montaña. Y en medio surge Cristo, Cristo mirando hacia el horizonte. Posiblemente, esto sí, creo que es más de mi cosecha, mirando hacia el Padre. Porque incluso vemos la luz del atardecer, pero también vemos una luz artificial en forma de estos 3 rayos. Y eso simboliza Dios Padre, ¿no? Que en medio de este acontecimiento natural, pues también es con una realidad sobrenatural, porque esa luz no es natural, no es la del sol que está atardeciendo. Y de hecho es otra pregunta, ¿está atardeciendo o está amaneciendo? Pues puede ser los dos. Por una parte está atardeciendo porque el Hijo de Dios, el sol de justicia se apaga, está muriendo. Pero al mismo tiempo puede ser que esté amaneciendo porque van a ser una nueva humanidad, la humanidad redimida por Cristo. Entonces, no sabemos si es un amanecer o atardecer, pero pues puede ser ambos. Y finalmente, la vegetación que escogió para esta obra son pinos. Y los pinos son siempre verdes. Ahí quiere decir que quien permanece con Cristo, quien permanece en el misterio de la cruz, va a dar siempre fruto. Por eso es imagen del creyente que siempre va a estar verde, siempre que permanezca con Jesús. Y cuando contemplé esta imagen me hizo pensar en un himno, en el himno de Venancio Fortunato Crux Fidelis, que habla del árbol de la cruz, el árbol del cual pende el fruto más precioso, que es Jesús mismo. Y lo cantamos el Viernes Santo, es un canto muy bello. Tenemos aquí uno de sus versos en español. Oh cruz fiel, un árbol noble, ningún bosque produce tal, con flores, brotes, dulce madera, dulces clavos que sostienen dulce peso. Y esta pintura me parece que expresa muy bien esta realidad del árbol de la cruz. Así como el árbol del Génesis fue la tentación en la que cayó Adán, ahora tenemos el árbol de la vida eterna, en la cual Jesús se nos da como su fruto más grande y más precioso. Vamos también acercándonos más a la contemporaneidad, y aquí tenemos una obra de Paul Gauguin, El Cristo Amarillo. También algo que te llama la atención, ¿no? Es una obra distinta, ya ni siquiera es realista, ni siquiera tiene tanto simbolismo aparente como la anterior. Esta imagen aparentemente sin sentido, también tiene un fondo detrás. Este artista nació en la Bretaña francesa, o bretona, también se le dice así, y ahí el otoño tenía como un carácter sacro, por tradición, por cultura, era como un tiempo sagrado, un tiempo especial. Y aquí lo dibuja precisamente, ambienta esta crucifixión en ese momento. Y de hecho el paisaje es precisamente de su tierra natal, donde está situando este acontecimiento. Y las mujeres que están participando son mujeres que están usando el traje típico de una mujer de su época, de ese mismo lugar. Esta pintura ya nos está acercando al fauvismo, esta nueva corriente, estilo artístico que surgió como una contraposición al expresionismo, ¿no? y a todo ese arte, y trata de utilizar la fuerza del color para expresar, no tanto la representación. Por eso es un camarillo fuerte, y inaugura este estilo. ¿Qué rescato de esta figura, de esta imagen? ¿Y qué es lo que el autor quizás nos quiso dejar a nosotros como lección? Que la pasión de Cristo sucede aquí y ahora. No es un acontecimiento aislado de hace muchos siglos, sino que es algo que hoy en día puedes participar, como estas mujeres que se encuentran ahí rezando con devoción. Nosotros además creemos que por la liturgia este momento se vive de manera muy particular, de tal manera que cuando estás en la Sagrada Eucaristía, estás al pie de la cruz. Nosotros tenemos este aspecto todavía que realza, pero este hombre también ya lo veía de alguna manera, es decir, la piedad de la gente realmente hace presente a Cristo que sufre por cada uno de nosotros. Y vamos a una obra poderosa. Esta también se me hace muy
pues muy fuerte el contenido detrás y es de un autor muy extravagante, es un personajazo, ¿no?, del arte, que es un poco narcisista incluso, Salvador Dalí, que él empezó a explorar el surrealismo. Y llegó una fase en su carrera en la que la fascinación por las bombas atómicas, toda la energía nuclear, lo motiva a hacer cuadros explorando nuevas dimensiones, nuevas posiciones, en alusión a esta dinámica nuclear que existe. Y también llega un momento en el que su fe católica se reaviva y empieza a hacer una serie de cuadros alusivos a nuestra religión, incorporando su estilo surrealista con su visión atómica y los temas centrales de la fe. Para esta pintura se inspiró en un dibujo de San Juan de la Cruz que se encuentra en el convento de la Encarnación. Es un dibujo pequeño que tiene Cristo con una perspectiva distinta, no el Cristo frontal, sino una perspectiva, digamos, en tercera dimensión. No lo puse aquí, pero lo pueden buscar en sus casas, ¿no? El boceto de San Juan de la Cruz, de Cristo crucificado. Y en eso se inspiró él para hacer esta imagen de Cristo suspendido sobre el madero de la cruz mirando hacia el mundo. Por una parte parece que está suspendido en la nada, en la oscuridad, pero al mismo tiempo está mirando hacia el lugar donde empezó todo, donde empezó su misión apostólica, que es el mar de Galilea. Y vemos una barca y un mar. Hay unas figuras pequeñas que son los pescadores, que luego van a ser pescadores, pero de hombres. Esta imagen de hecho no es muy grande, es pequeña, ¿no? Podríamos creer que es muy grande, pero no. Y me llama mucho la atención por el hecho de esa dualidad. Por una parte, se ancla en su misión, en sus orígenes, en sus inicios, pero al mismo tiempo está suspendido en la oscuridad. De alguna manera la imagen de esa oscuridad que experimentó Cristo cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos hoy que es un salmo que habla más tarde de la esperanza, pero eso no quita que Jesús, como hombre verdadero, haya experimentado esa angustia y ese abandono aparente de Dios, porque como dice San Pablo, se hizo pecado. Y pecado y Dios no se llevan. Entonces, de alguna manera experimentó lo que tantos de nosotros vivimos, ese abandono de Dios, no porque Él nos deje, sino porque nosotros lo dejamos. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos decimos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero muchas veces yo fui el que te abandonó primero, ¿no? Entonces esta dualidad, yo trato de ser fiel, trato de anclarme a lo que me toca vivir, a mi misión, pero al mismo tiempo vivo bajo la tentación de la nada. ¿Qué pasa si no existe? ¿Qué pasa si no fue real? ¿Qué pasa si, como todo el mar de dudas, de tentaciones que se expresa en ese fondo negro, que todos vivimos, es parte de nuestra humanidad? Y Cristo estuvo ahí, pero no se dejó llevar, sino que se clavó a la cruz, se aferró, no se soltó. Y eso lo ligo con una cita de Joseph Ratzinger, ¿no?, en la introducción al cristianismo. Dice: clavado en la cruz, pero en la cruz del aire sobre el abismo, hablando del cristiano y de Cristo. No puede describirse con precisión más incisiva la situación del creyente de hoy. Parece que lo único que le sujeta es un madero desnudo situado sobre el abismo, y parece que llega el momento de hundirse para siempre. Un madero parece atarlo a Dios, pero a decir verdad, le ata inevitablemente, y él sabe que en último término el madero es más fuerte que la nada, que está a sus pies, pero que sigue siendo el poder que amenaza su existencia actual. Y si hacemos incluso una exégesis más filosófica, podemos pensar en Heidegger, ¿no?, que habla del hombre arrojado en el mundo y una tentación a la nada. Y el hombre se lanza a un mar de la existencia. Todos, ¿no? Todo hombre se lanza a un mar de la existencia, tenga fe o no tenga fe. El que se lanza a ese mar con Dios tiene una garantía a la que tiene que aferrarse, y el que no está completamente perdido. Por eso no hay hombre más desgraciado y desdichado que aquel que no tiene a su Dios. O peor, aquel que ha hecho de su Dios una criatura vana y fútil. Por eso hay que acercarnos a esa cruz y aferrarnos, aunque parezca que la sociedad no nos entiende, aunque parezca que
va a vencer el enemigo, aunque parezca que somos los locos, hay que aferrarnos a ese madero, hay que ver nuestro origen, hay que ver esa historia que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Hay que aferrarnos a Cristo ante la tentación de la nada. Y para concluir esta pintura muy contemporánea del 2022, de un autor que no necesariamente es un autor católico tampoco, tiene algunos temas, pero en este cuadro realmente me impactó, por eso lo quise compartir el día de hoy. Se llama Agnus, un cordero que se encuentra al centro, está suspendido en el aire, y precisamente lo que lo suspende en el aire son unos lobos voraces que están por devorarlo. El cordero contiene el dolor, la desesperación, la agonía en un rostro sereno, un rostro confiado, mientras que los lobos completamente desfigurados tratan de destrozarlo. Y justo nos encontramos aquí en un momento entre la captura y el desgarramiento. Es lo que se viene y lo sabe el Cordero. El Cordero de Dios, porque como podemos ver tiene una aureola detrás. De hecho, este Cordero un poco me recuerda a la imagen de Jerónimo Bosch, ¿no? También está como con los ojos cerrados, conteniéndose. Y alrededor están los lobos, y fíjese cuántos lobos son. Son 7 lobos, los 7 pecados capitales, que son los que lo desgarran, lo destrozan, lo destruyen. Pero aún así hay una realidad muy bella y muy esperanzadora, porque esa aureola, la luz dorada de esa aureola, se refleja en los ojos de estos lobos. Se fijan cómo son amarillos, pero en consecuencia a la luz que irradia el Cordero. Es decir, el sacrificio de Cristo irradia luz sobre el mal. Incluso ahí puede brillar esa luz. El misterio de la iniquidad es algo que no vamos a entender nunca, pero sí podemos tener la certeza de que siempre va a brillar la luz de Dios de alguna manera. Y con esta pintura vamos a concluir, no sin antes dedicar un momento a la reflexión. Voy a poner un canto que originalmente es instrumental, pero luego lo hicieron un Agnus Dei, un Cordero de Dios. Es el adagio de Samuel Barber, luego con la letra de Agnus Dei. Y este autor, bueno, la obra de este autor en Estados Unidos es como una obra que representa el sufrimiento, el dolor, ¿no? Es como, cuando lo investigué, decía que era como el himno del llanto para América, ¿no? Porque expresa muy bien esta tristeza. Entonces lo vamos a poner, es un poco largo, pero pues aquí puede servir para encerrar lo que hemos visto el día de hoy y para contemplar esta imagen del Cordero de Dios. Hemos recorrido cronológicamente algunas obras de arte que narran la pasión de Cristo bajo distintas maneras, bajo distintos estilos, pero de fondo cantan la misma realidad. Hemos sido salvados, hemos sido redimidos por un sacrificio que costó la vida de un Dios. Debemos vivir pues con esperanza y motivarnos a esta Semana Santa a participar con toda la disposición en el santo sacrificio de Cristo. Espero que te haya sido de ayuda, espero que hayas anotado o tengas muy presente qué cosas te mostró Dios a través de este recorrido por la historia del arte. Y les deseo a todos muy buena Semana Santa. Gracias. ¿Alguien tiene pregunta o comentario? Gracias, Iván. Como curiosidad, ¿por qué se da esa diferencia del desarrollo del arte sacro entre Oriente y Occidente? Entiendo como que en Oriente siguen mucho los cánones establecidos creo que fue el Séptimo Concilio, después del periodo de la crisis iconoclasta, ¿no? Pero ¿qué nos podrías comentar sobre esa diferencia que se dio tanto entre un lado y otro? Gracias. Gracias, Adolfo. Para empezar, pues recordemos que vivieron etapas distintas, ¿no? Primero el Imperio Romano colapsó en el 472 y el Imperio Bizantino duró casi 1000 años después, ¿no? En el 1453, si mal lo recuerdo, ¿no?
voy a verificarlo porque siempre confundo los últimos números, pero casi 1000 años después sobrevivió el Imperio Bizantino. Y algo que influye mucho en el arte romano occidental es la influencia de los bárbaros, ¿no? De su cultura, ¿no? Que de alguna manera también impregna el arte. De hecho, gótico, el arte gótico, es un término que se acuñó en el Renacimiento para denominar aquel arte no clásico, no griego, porque el gótico hace referencia a los godos, es decir, ese arte es de los bárbaros, no es de lo que estamos aspirando, que son los ideales del tiempo clásico. Entonces, por una parte, eso, la influencia de los pueblos bárbaros en los reinos que se crearon en el Imperio Occidental. Luego, también en el Imperio de Oriente, pues tienen un fuerte influjo de Oriente Medio, ¿no? De la cultura persa, todavía incluso la mentalidad de la filosofía griega también sigue teniendo un fuerte rol en la concepción del arte. Y para los griegos también fue importante mantener ese canon poco realista para representar una realidad que trascendía lo real. Para ellos no tenía sentido representar algo idéntico. También precisamente por lo que comentabas de la querella iconoclasta, cuando se quieren destruir los iconos, porque pensaban que era idolatría, también pues motivado por el influjo del Islam que estaba creciendo. Entonces por eso el arte bizantino permaneció con cánones muy claros, ¿no? Con su cultura, con poco cambiantes. En cambio acá fue desarrollándose y también gracias a que los monasterios luego conservan la sabiduría de Aristóteles y de la antigüedad clásica, luego los humanistas comienzan el movimiento que luego va a dar lugar al Renacimiento, donde otra vez se explota toda la tradición clásica desde Grecia. Por eso un poco se van siendo caminos distintos.